Pues nada, bienvenidos a la primera sesión del segundo núcleo temático de la filosofía medieval, el problema de la relación entre la fe y la razón. Bien, durante la Edad Media la filosofía griega, especialmente Platón y Aristóteles, fue absorbida por la teología cristiana, ¿vale? Es decir, toda la Edad Media va a ser un proceso de absorción de la teología cristiana. Lo que pasa es que vamos a dividir la Edad Media en dos. La primera parte de la Edad Media, que la llamamos patrística, donde el platonismo se vuelve cristianismo, es decir, la doctrina cristiana absorbe al platonismo, ¿vale? Y luego vamos a tener una segunda parte de la Edad Media, donde, gracias, entre otros, al Andalus y la penetración por Al-Ándalus, ¿no?, por la península ibérica, de la filosofía de Avicena y Averroes, que han traducido a los griegos, entre ellos Aristóteles, gracias, como digo, a la filosofía árabe, penetra el aristotelismo en Europa y entonces el cristianismo empieza a absorber el aristotelismo, ¿vale? Por lo tanto, tenemos la Edad Media, la vamos a dividir filosóficamente, por decir algo, ¿no?, en dos partes, ¿no? La Alta Edad Media, al principio de la Edad Media, ¿vale?, donde lo que se hace es cristianizar a Platón, y la Baja Edad Media, la más cercana a nosotros, donde lo que se hace es una síntesis entre el cristianismo y la filosofía de Aristóteles, ¿vale? Concretamente de la mano de Santo Tomás, ¿eh? Santo Tomás es el que va a realizar esta síntesis entre aristotelismo y cristianismo. Sí, la Alta Edad Media, que es el principio de la Edad Media, la Alta Edad Media, llamamos Alta Edad Media a la Edad Media más lejana, ¿vale? La más lejana, la del principio, la más lejana de nosotros, quiero decir, ¿eh? En la Alta Edad Media lo que se hace es cristianizar el platonismo, ¿vale? Y la figura relevante es San Agustín, ¿vale?, la que acabamos de ver. En la Baja Edad Media, la más cercana a nosotros, lo que se hace es la síntesis entre el cristianismo y Aristóteles, ¿ok? Y el filósofo más importante va a ser Santo Tomás en esta época, ¿vale? Bien, en la Baja, en la más cercana a nosotros, la más moderna, por decirlo de otra manera. Bien. Por lo tanto, la Edad Media, como vemos, en su conjunto es un proceso paulatino de absorción de la filosofía griega por parte del cristianismo. Bien, se convierte la filosofía griega en una herramienta fundamental para articular la doctrina de la fe cristiana. Este proceso de asimilación comenzó con los primeros padres de la Iglesia, la patrística, que ya vimos, y Plotino, y se intensificó con el trabajo de filósofos teólogos como San Agustín, que ya lo hemos estudiado, ¿no? San Agustín, que es cristianizar a Platón, ¿vale?, o absorber el platonismo por parte del cristianismo, y el que nos queda por ver, que será Santo Tomás de Aquino, que es el que integrará la filosofía de Aristóteles dentro del cristianismo, ¿vale? Bien, dentro de toda la Edad Media, la cuestión de la relación entre la fe y la razón, pues fue una problemática central. ¿Es la razón humana capaz de comprender los misterios de la fe? ¿Debe subordinarse la razón a la fe? ¿O es posible una armonía entre ambas posturas, entre razón y fe? Bien, las respuestas que se han dado a esta pregunta, si es posible armonizar razón y fe, las posturas que se han dado son tres. En primer lugar, el sometimiento de la razón a la fe, que ya lo vimos con San Agustín, sometimiento, la razón está sometida, ¿vale? La fe está por encima, ¿ok? Ya lo vimos en San Agustín, ¿no? La fe es lo importante, dice a San Agustín, creer para comprender, ¿vale? En primer lugar, creemos y a partir de ahí utilizamos la razón para comprender.
pero lo importante realmente es la fe. La razón queda como subordinada, ¿vale? Primera postura. Lo importante es la fe, la razón queda como subordinada. ¿Que la va a encarnar quién? La primera filosofía patrística y San Agustín, ¿vale? Como ya vimos. Segunda postura. Compatibilidad entre ambas. Razón y fe son compatibles. Esta posibilidad la va a llevar a cabo Santo Tomás, ¿vale? Santo Tomás, con la síntesis entre cristianismo y aristotelismo. Y luego, por último, la última postura es una separación total entre razón y fe. La razón y fe no son compatibles, por lo tanto, cada una tiene que ir por su lado. Esta postura es la postura de Guillermo de Ockham en el final de la Edad Media, con la separación entre razón y fe, como ya veremos, se acaba hundiendo el modo medieval de fundamentar la verdad. Se acaba hundiendo la filosofía medieval y se dará paso ya a la modernidad, que ya estudiaremos más adelante, ¿vale? Por lo tanto, estamos en la introducción del campo temático o del núcleo temático y aquí ya tenemos la respuesta, Si nos preguntan en el examen la relación entre fe y razón, la relación entre fe y razón ha ido cambiando a lo largo de la historia y ha habido 3 momentos con 3 respuestas. En primer lugar, en el surgimiento del cristianismo, con San Agustín y la patrística, lo importante es la fe, la razón ha de estar por debajo. Luego, con Santo Tomás, puede haber una compatibilidad entre fe y razón, están más o menos al mismo nivel, ya lo veremos, ¿vale? Y por último, con Guillermo de Ockham, no puede haber compatibilidad entre fe y razón, hablan de cosas diferentes, su objeto es diferente, por lo tanto tienen que ir separadas y por caminos diferentes, ¿vale? Y con esta separación entre fe y razón se acaba ya la Edad Media y comenzará la modernidad. La modernidad, ya lo veremos, que precisamente sienta sus bases en ¿qué? En la autonomía de la razón, La Ilustración, cuando veamos el periodo de la Ilustración, es ese periodo en el que los seres humanos decidimos guiarnos por nuestra razón y no por los curas y por los dioses. La Ilustración será el siguiente paso del mito al logo, por decirlo de otra manera. Dime. Sí, lo que pasa es que a Guillermo de Ockham no lo hemos visto aún, ¿vale? Guillermo de Ockham va a ser el tercer momento en la relación entre la fe y la razón. En Guillermo de Ockham, es que ya lo veremos, lo vamos a estudiar ahora en el campo temático, Guillermo de Ockham es el que introduce la observación, la experimentación y el conocimiento científico. Y entonces Guillermo de Ockham acaba diciendo que la fe se ha de ocupar de las cosas sobrenaturales y la razón se ocupará de las cosas naturales, ¿vale? Es decir, tienen objetos diferentes, son disciplinas diferentes y hablan de cosas diferentes. Hay una separación total entre fe y razón con Guillermo de Ockham, ¿vale? O sea, básicamente esta es la respuesta al núcleo temático. Luego hay que explicarlos a todos, a San Agustín, a Santo Tomás y a Guillermo de Ockham, que es lo que vamos a hacer ahora, ¿vale? Pero esta es la respuesta, ¿ok? Bien. La primera postura, sometimiento de la razón a la fe, en la patrística y en San Agustín. Vamos a ir rapidito porque esto realmente ya lo hemos visto, ¿vale? La primera respuesta que se dio a la relación entre fe y razón fue la de la fe es lo más importante, ¿vale? Y por lo tanto la razón está por debajo, en la patrística y en San Agustín. Bien, el periodo patrístico fue una época de consolidación de la doctrina cristiana, en la que los padres de la Iglesia, como vimos, recurrieron a las herramientas filosóficas griegas para interpretar y defender las enseñanzas cristianas. Es decir, es el periodo en el que se está creando el cristianismo a partir de la filosofía griega. Ante la influencia de la filosofía pagana, en particular de la tradición platónica, la patrística enfrentó el desafío de adecuar la razón filosófica a la revelación cristiana, ¿vale? Es decir, a intentar efectivamente hacer compatible
la filosofía, la razón con la fe, ¿vale? En este sentido, filósofos como Justino Mártir o Tertuliano desarrollaron una postura de sometimiento de la razón a la fe. Bien, olvidaos, simplemente Justino y Tertuliano, simplemente los vamos a nombrar, no vamos a estudiar más de ellos, ¿vale? Nos vamos a centrar en San Agustín, que es el que ya conocemos, ¿no? Como primera postura entre razón y fe. Va a ser más sencillo también de memorizar. Pero simplemente me gustaría mostraros un par de cosillas de Justino y Tertuliano, ¿vale? Si nos vamos a la Wikipedia... ¿Cuál es la definición de patrística? La patrística son los primeros padres de la Iglesia, ¿vale? Son los primeros años de la Edad Media en los cuales se está creando la doctrina del cristianismo. ¿Y con qué se crea? Con lo que tienen cerca, que es con la filosofía griega, concretamente con el platonismo, ¿vale? Eso es la patrística. Además, viene de pater, viene de padre, ¿no? Los primeros padres de la Iglesia. Bien, mirad, esto simplemente os lo quería poner casi como, no hace falta que todo esto se memorice, ¿vale? Simplemente como curiosidad. Mirad, Justino Mártir, Justino Mártir, ¿por qué se le llama mártir? Porque Justino el filósofo se le llamaba, dentro de su doctrina, Justino afirma que el sufrimiento en este mundo es lo que nos garantiza ganarnos el otro mundo, ¿vale? Es decir, Justino Mártir es el que inventa la idea de hemos venido a este mundo a sufrir, ¿no? Para ganarnos el paraíso, ¿vale? Idea que va a ser muy fecunda en la historia de las religiones, por lo menos del cristianismo, porque el cristianismo, bajo esta idea de hemos venido a este mundo a sufrir, los últimos serán los primeros, el paraíso es de los que sufren, bajo esta idea, el cristianismo ha legitimado la mayoría del sufrimiento de la humanidad, ¿vale? Bien, pero quería simplemente señalaros una de las ideas de Justino Mártir, ¿vale? La idea de que el Cristo fuera la encarnación del Logos. Mira, qué casualidad, qué palabra nos sale aquí tan curiosa, el Logos, ¿no? Es que Logos, que utilizasteis en el examen más de uno, Logos se traducía por razón, pero también se traducía por lenguaje, ¿vale? Y entonces, Justino nos dice que Cristo es la palabra, que Cristo es el verbo, ¿vale? Es algo que ha quedado en el cristianismo hasta el día de hoy, ¿vale? Es decir, la equiparación entre Dios y el propio lenguaje, o sea, que el logos es el lenguaje, perdón, que el logos es Dios, ¿vale? Por otro lado, os voy a hablar también simplemente de Tertuliano, ¿vale? Otro de la patrística, muy curiosa la imagen de Tertuliano, porque Tertuliano es un autor bereber, paleocristiano, es decir, es bereber. ¿Qué significa? En definitiva, es árabe. Es árabe. Es un autor árabe del paleocristianismo, de los inicios del cristianismo. Y ¿dónde vive? Vive en el norte de África, ¿no? Actual Túnez. Y precisamente es de los pocos de la patrística que no han sido canonizados, o sea, que no han sido hechos santos, ¿vale? ¿Por qué no han santificado a Tertuliano? Y sí que han santificado la Iglesia a Justiniano o ha santificado a otros, los ha convertido en santos. Pues precisamente porque este es bereber, porque este es de origen árabe, Dime. Sí, muy bien. Que en definitiva el bereber pues es el origen del árabe actual, ¿vale? Bien, aquí tenemos a Tertuliano, otro de los padres de la Iglesia, que tampoco quiero incidir mucho en él, porque no es que forme parte de nuestro examen, pero
Mirad otra idea de Tertuliano. Tertuliano considera al logos de Dios, ¿vale? El verbum, ¿ok? Es decir, otra vez, otro primer padre de la Iglesia, que la idea de logos, la idea de razón, la idea del lenguaje, es lo que acaban asimilándola con la idea de Dios, ¿vale? Digo esto porque, claro, al principio, si te preguntan en la EBAU por el término logos, tienes poco que decir. Es evidente, ¿no? Porque, ¿qué puedes decir? Que es el paso del mito al logos, que es la razón, la búsqueda de causas, no sé qué, pero con el paso del tiempo vas conociendo también a Heráclito, y Heráclito dice que hay un logos o ley en el universo que todo lo rige, y posteriormente empieza la patrística y acaban diciendo que ese logos es Dios, precisamente, Dios es el verbo, Dios es la palabra, ¿no? Al final es la palabra, es el lenguaje lo que crea, ¿ok? Bien, es decir, yo espero que con el paso del tiempo, pues, este curso de filosofía os sirva para ir enriqueciendo toda esta terminología, ¿vale? Concretamente, la palabra logos va a salir más veces a lo largo de la historia de la filosofía. Se supone que ahora es muy sencilla, pero al final de la historia de la filosofía habría que hablar de un montón de autores que se refieren al logos. Bien, lo dejamos ya, volvemos otra vez a la patrística y la relación entre fe y razón, ¿vale? Bien, San Agustín y la iluminación divina. Este ya sí, este ya lo hemos estudiado anteriormente y nos tiene que resultar más sencillo, ¿vale? En definitiva, San Agustín era neoplatonismo, ¿os acordáis, no? Y entendía que existía un Dios trascendente, el uno, de lo cual todo emanaba, ¿no? Y se podía acceder a ese uno mediante la contemplación, etcétera, a partir de la razón. Bien. San Agustín, una de las figuras centrales de la patrística, fue profundamente influido por el platonismo. Sin embargo, su concepción de la relación entre fe y razón difiere del platonismo en aspectos fundamentales. Para Agustín, la fe precede a la razón. La fe precede a la razón. La fe es más importante que la razón, o la razón está sometida a la fe, ¿vale? La fe precede a la razón y es el punto de partida necesario para el conocimiento. Démonos cuenta, no niega el conocimiento San Agustín, pero primero va la fe. Tú primero tienes que creer y a partir de que crees, entonces utilizar la razón para ampliar conocimiento o para comprender el propio mensaje de las Sagradas Escrituras o lo que sea, ¿vale? Bien, según su doctrina de la iluminación divina, recordad, esto ya lo hemos estudiado, es simplemente un repaso. Iluminación es platónico en el sentido literal, ¿vale? Igual que el bien iluminaba toda la realidad en la metáfora del sol en la caverna, ¿no? Es decir, el bien iluminaba toda la realidad, pues Dios va a iluminar toda la realidad en San Agustín. El conocimiento va a ser un proceso de iluminación divina. Conocemos porque la divinidad nos ilumina, ¿vale? Bien. El conocimiento verdadero no se puede obtener únicamente a través de la razón, Démonos cuenta, la razón sirve para conocer, sí, pero el conocimiento verdadero no puede ser únicamente a través de la razón. Necesita de la fe. La fe es previa y es más importante, ¿vale? No a través de la razón, sino que es el resultado de la iluminación divina, que ilumina la mente humana y le permite captar las verdades eternas, ¿no? En el sentido más platónico del mundo, ¿vale? Bien, en su obra Confesiones, como ya vimos en el núcleo temático anterior, Agustín argumenta que la fe es un acto voluntario y una disposición espiritual que habilita al ser humano a comprender los misterios de Dios, ¿vale? Es decir, la fe, daos cuenta, es un acto voluntario, O sea, yo
me creo lo que me creo porque me lo quiero creer, ¿vale? Es decir, va primero la voluntad a la razón y al conocimiento. De verdad, no, ahora nos cuesta darnos cuenta de esto, pero en definitiva, en la época en la que estamos viviendo, de las fake news y la posverdad, la mayoría de la gente, todos aquellos que se creen esas historias, ¿no? que giran por las redes, ¿no? En las que hay grandes conspiraciones, al final están diciendo lo mismo que San Agustín. Yo me creo esto porque quiero creérmelo, ¿vale? Luego utilizo la razón para justificar, pero va la voluntad por delante, ¿vale? Bien, la razón, en cambio, se considera una herramienta limitada, incapaz por sí sola de alcanzar la verdad divina. Por lo tanto, necesita de la fe, que va delante. En su texto de Trinitae, Agustín expone que el alma humana necesita la fe para que la razón pueda acceder a las verdades que están más allá de la percepción sensible y de la capacidad discursiva humana, ¿no? Es decir, hay un más allá donde hay unas verdades a las cuales no se puede acceder mediante la razón, que la razón podría acceder a verdades del más acá, en lenguaje coloquial, ¿no? Sino que necesitamos esa iluminación divina para alcanzar esas verdades. Dime. Dime. Sí, esto ya lo hemos dado. Pero al final este tema es por construcción, ¿me entendéis? Es decir, el tema es relación entre fe y razón y hay tres momentos, ¿no? El primer momento sería subordinación de la razón a la fe, que es la filosofía de San Agustín, que ya hemos dado, pero que hay que repasar, ¿vale? Bien, continuamos con esta subordinación de la filosofía a la teología. San Agustín subordina la filosofía como ciencia a la teología en su sistema, concibiéndola como una sierva de la fe, y la llama tal que así, Anquila Theologiae, ¿vale? Así llama a la filosofía, Anquila Theologiae, la sierva, o la mejor sería Anquila esclava de la fe, ¿vale? Yo creo que con este término queda suficientemente claro lo que Agustín pretende, ¿no? De la razón y de la filosofía, Primero va la voluntad, yo quiero creer algo, creo, tengo fe en los dogmas de la Iglesia y la razón me sirve para intentar comprender esos dogmas. Esta subordinación no implica, sin embargo, un rechazo completo de la razón. Agustín no rechaza la razón por completo, como digo, la utiliza, pero la utiliza después de la fe. Agustín reconoce el valor de la filosofía griega, pero siempre en tanto que ésta sea utilizada para iluminar las verdades de la fe, ¿no? Es decir, para el conocimiento de las verdades eternas o conocimiento de la verdad revelada. Mirad, ahora que viene al caso, algo que no he dicho hasta ahora, pero que yo creo que es el momento de decirlo, hay una diferencia clara entre la filosofía griega y la teología medieval. Y es que la filosofía griega está buscando la verdad, ¿vale? Sin embargo, la teología medieval no está buscando la verdad, ya la tiene, ¿vale? La teología parte del presupuesto de que tiene la verdad en un libro, en las Sagradas Escrituras, en los 10 mandamientos, ¿vale? Por lo tanto, no busca la verdad. Lo que busca es utilizar la razón, si queréis, para poder interpretar la verdad, interpretar las Sagradas Escrituras, interpretar los 10 mandamientos, pero no está buscando la verdad, ¿vale? Por eso, esa es una gran diferencia, ¿no? En el mundo griego, la razón busca la verdad, en el medievo, la razón lo único que hace es ayudar a la comprensión de las verdades de la fe. Pero los cristianos piensan que la verdad ya la tienen. Bueno, la verdad es que los cristianos y cualquier religión monoteísta, no solo los cristianos, Lo mismo me da los cristianos, los judíos, los musulmanes, o sea, todos
piensan que ellos tienen la verdad, ¿vale? Entonces utilizan la razón para interpretar, ¿vale? ¿Nos ha quedado claro? Bien. La razón tiene el papel de confirmar y profundizar en lo que ya ha sido revelado por Dios, ¿eh? ¿Os dais cuenta? Ellos ya piensan que tienen la verdad. Dime. El papel de confirmar y profundizar en lo que ya ha sido revelado por Dios, pero sin pretender comprenderlo de manera exhaustiva, ¿vale? Es decir, es simplemente interpretar la verdad que ya tienen, pero no es una razón que se dedique a la investigación. En su De Civitate Dei, la ciudad de Dios, ¿vale? De Civitate Dei, la ciudad de Dios, Agustín explica que el conocimiento humano solo puede percibir de forma parcial el plan divino, ¿eh? Démonos cuenta, como en toda la filosofía medieval, existe un plan divino que ha creado Dios, ¿no? Es un plan divino, un plan de la providencia encaminado a una historia universal de salvación para salvar a la humanidad. Dios ha hecho ese plan, ¿vale? Pero nosotros, los humanos, no conocemos ese plan, solo lo conoce Él. Nosotros, como humanos, solo somos una pieza de ese plan, ¿vale? ¿Lo entendemos? La relación entre el plan de la providencia y Dios, ¿vale? Claro, ¿qué es lo que nos dice Agustín? El conocimiento humano solo puede percibir de forma parcial el plan divino, porque nosotros somos pequeños, somos particulares, solo podemos captar las cosas particulares, no podemos captar el universal, ¿no? No podemos captar el plan divino, ¿eh? Por lo que la filosofía debe aceptar que es limitada, ¿vale? Porque la filosofía no puede captar la totalidad, solo de manera particular. Por lo tanto, tiene que aceptar las verdades de la fe, ¿vale? Porque eso sí que es una verdad que nos ha entregado Dios a través de las Sagradas Escrituras, ¿vale? Por lo tanto, daos cuenta, continuamos, ¿no? En el mismo modelo, ¿no? O sea, la fe es mucho más importante y va por delante de la razón y la filosofía. Este enfoque establece una clara jerarquía en la que la razón debe someterse a los dogmas de la teología cristiana. Ya explicamos lo que eran dogmas, ¿no? ¿Sí? Dogma, recordemos, lo que te tienes que creer, lo que no puedes poner en duda, que concretamente el cristianismo tiene 3, que Dios es uno y trino, que Dios es uno y 3 al mismo tiempo, la virginidad de María y no me acuerdo cuál es el otro ahora, la verdad, pero bueno, tiene 3 dogmas que no te puedes cuestionar, ¿ok? Vale. Seguimos. Segundo modelo. Compatibilidad entre razón y fe en Santo Tomás. Avanzamos un poquito más y lo dejamos. 5 minutos más. Como os estaba diciendo, llega un momento en el medievo, recordar fechas importantes, el 711, la expansión del Islam, ¿vale? En el 711 que llega y conquista toda la Hispania visigoda, prácticamente hasta los reinos astures y cántabros, es decir, casi toda la península ibérica, acaba siendo el reino de Al-Ándalus, Córdoba, ¿ok? Bien, y a través de ahí entran la filosofía árabe en Europa, con los filósofos Avicena y Averroes, que son los que traen el aristotelismo, ¿vale? Por lo tanto, a partir del 711 empieza Aristóteles a penetrar en Europa, pero no será hasta Santo Tomás que se produzca la verdadera síntesis entre el cristianismo y Aristóteles, ¿ok? Bien, Santo Tomás de Aquino, como veis, en el 1225 y nace en el 1274, es decir, mediados del siglo XIII, ¿vale? Es cuando se produce la síntesis
entre Santo Tomás y entre el cristianismo y Aristóteles. Santo Tomás representa la síntesis más acabada entre la razón y la fe en la filosofía medieval. Influido por el redescubrimiento de las obras de Aristóteles, que entran en Europa, como decimos, a través de la filosofía árabe, Avicena y Averroés, Santo Tomás desarrolló una teoría en la que la razón y la fe, aunque independientes en sus métodos, pueden llegar a una armonía y colaboración. Démonos cuenta. Primera fase, San Agustín. Lo más importante, la fe y la razón por debajo. Y ahora vamos con Santo Tomás. Filosofía y teología son dos ciencias que pueden armonizarse, ¿vale? Es decir, las pone al mismo lugar, ¿vale? ¿Cómo hace esto Santo Tomás? Santo Tomás nos dice que todo el conocimiento es conocimiento de Dios. Y a Dios lo podemos conocer de dos maneras. Una, a través de la verdad revelada, nos han entregado una verdad revelada y de manera deductiva podemos conocer a Dios, pero también nos dice Santo Tomás que la ciencia, la filosofía, a través de la razón y la observación empírica del mundo, la ciencia puede conocer el mundo, que en definitiva el mundo es la creación de Dios. Por lo tanto, mientras estás conociendo el mundo, estás conociendo también a Dios, ¿vale? ¿Lo entendéis? Hay dos maneras de conocer a Dios. Uno, a partir de las Sagradas Escrituras hacia abajo, de manera deductiva, y otro, a partir de la observación de la naturaleza, que vas conociendo el mundo, que en definitiva es obra de Dios, y vas conociendo a Dios, es decir, de manera inductiva. ¿Me habéis entendido? ¿Diferencia entre deductiva e inductiva? ¿Sí? Bien. El método deductivo es aquel que utiliza las matemáticas. Las matemáticas, ¿qué hacen? Que parten de una verdad indudable y van deduciendo, ¿sí o no? Ahora, el método inductivo, ¿cuál es? El método que utilizan las ciencias empíricas como la física, que no parte de una verdad indudable, parte de la observación de casos individuales para establecer leyes generales, ¿sí? Es decir, la deducción va hacia abajo, parte de una verdad y deduce, y la inducción va hacia arriba, parte de la observación de casos particulares y establece leyes generales, ¿vale? Bien, Santo Tomás lo que nos está diciendo es que realmente teología y filosofía son dos formas de conocimiento de Dios. La teología lo conoce de manera deductiva, parte de las Sagradas Escrituras y deduce, en tanto que la filosofía o la razón parte de la observación del mundo, ¿vale? Y establece leyes generales sobre el mundo, pero que en definitiva este mundo es creación divina y por lo tanto, al conocer al mundo, están conociendo la obra de Dios. ¿Lo hemos entendido? ¿Vale? Las dos, en definitiva, para Santo Tomás, son conocimiento de Dios, pero en direcciones diferentes. ¿Lo hemos pillado? Vale. Tomás desarrolló una teoría en que la razón y la fe, aunque independientes en sus métodos, porque la razón es inductiva, va de lo particular para remontarse a lo general, y la fe es deductiva, parte de lo general, parte de la verdad revelada para deducir y llegar a lo particular, independientes en sus métodos, pueden llegar a una armonía y colaboración. ¿Por qué? Porque las dos son conocimiento de Dios, ¿no? En definitiva, son dos formas de teología. ¿Sí? ¿La razón inductiva o deductiva? La razón inductiva, ¿vale? En definitiva, se dice razón y filosofía, porque el debate es entre razón y fe, ¿vale? Pero con la razón nos estamos refiriendo a la ciencia,
La ciencia frente a la religión. La ciencia es inductiva, parte de la observación de casos particulares para remontarse a leyes generales, en tanto que la religión es deductiva, parte de una verdad revelada y deduce, ¿vale? En su obra magna, La Suma Teológica, Tomás argumenta que existen dos vías de conocimiento, la razón y la fe. Daos cuenta, dos vías de conocimiento, cada una con su propio ámbito y método, pero ambas son la búsqueda de la verdad y Dios, es decir, ambas son conocimiento de Dios, pero en diferentes direcciones, ¿vale? Por eso es lo que le sirve a Santo Tomás para en esta relación que estamos viendo entre fe y razón, poder hacer fe y razón compatibles, ¿no? Tanto la fe como la razón son formas de conocimiento de Dios, solo que en direcciones diferentes, ¿vale? Pues nada, lo dejamos aquí hasta la siguiente sesión. Gracias.